Bien, entonces es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a ver una sesión sobre comparar algunas herramientas ETLs que existen en el mercado. Básicamente todos los que hemos trabajado en tecnología, en el área de inteligencia de negocios o en el área de automatización de tareas, seguramente que hemos utilizado herramientas ETLs como Integration Services y hablamos de la suite de SQL Server. Talent, que es una herramienta open source, Pentaho, que también era open source, pero que también ya tiene una versión Pro, una versión paga. Y vamos a hablar de un producto también que tuve la oportunidad de conocer que se llama Anatela, que también es una ETL enfocada a Data Science. Lo primero que quisiera saber es si todos me están escuchando bien. Eh, en el foro, en el área de preguntas, ¿podría por favor alguien confirmarme si está escuchando bien el audio? A ver, vamos a abrir esto un poco. Vamos a ver, creo que los asistentes pueden colocar por favor si están escuchando bien. Levantar la manito lo pueden hacer acá a través de la consola. A ver, no tengo todavía notificaciones. Preguntas. Bien, creo que se debe estar escuchando bien en este momento porque mi audio aparece que está configurado correctamente. Entonces vamos a continuar. Entonces, básicamente, recuerden todos que este es esto hace parte del capítulo virtual de Paz en Español. Pueden contactarnos a través de LinkedIn, de Facebook, de Twitter y adicionalmente van a poder ver los capítulos o las sesiones que se han grabado con anterioridad en el canal de YouTube que tiene la comunidad que es Spanish Page BC. Adicionalmente, algunos de los speakers nos han compartido los slides de sus presentaciones. Estos los van a poder ver en SlideShare en Spanish Page BC. Como este capítulo virtual, existen varios capítulos virtuales que están disponibles de manera gratuita y a los cuales pueden acceder, como por ejemplo el capítulo virtual de Data Science, el capítulo de Big Data, el capítulo de conexiones a Oracle inclusive, y a otros idiomas como portugués, francés, chino, ruso e italiano. Entonces recuerden que a estos pueden inscribirse cuando ingresan a la página de Paz y allí pueden seleccionar a qué capítulos virtuales quieren suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los próximos eventos de cada capítulo. Adicionalmente, para las personas que estén interesadas en ser parte activa de esta comunidad, recuerden que pueden suscribirse entrando a volunteersqlpass.org y registrarse para ser voluntarios de los capítulos virtuales o también poder participar como voluntarios del Paz Summit, que es el evento más grande que se tiene en Seattle y es más o menos a finales de octubre e inicio de noviembre. Pueden seguir participando de las actividades de SQL Pass ingresando al sitio sqlpass.org si aún no se han registrado, seguir la cuenta de Twitter SQL Pass o entrar a alguno de los sitios de Facebook y LinkedIn donde se van a publicar constantemente las noticias sobre la comunidad. El día de hoy los acompaño nuevamente con el tema de comparando algunas herramientas ETLs. Iniciemos esta sesión entonces con una de las herramientas open source que es más conocida. Esta herramienta se conoce como Talent y básicamente hace parte de las herramientas ETLs que podemos llegar a utilizar sin tener que adquirir licenciamiento para conectarnos a diferentes fuentes de datos, hacer análisis de información y generar esta información en diferentes medios como reportes, hacer consultas ad hoc, a través de herramientas de minería de datos, consumir esa salida de información a través de cubos multidimensionales o utilizar herramientas analíticas de negocio. La suite de Talent está compuesta por Talent Studio, que es la plataforma o el IDE de desarrollo open source. Este es un producto diseñado sobre Java. Vamos a tener una herramienta que se llama Talent Administration Center,
que básicamente es la herramienta que nos va a permitir gestionar, gestionar los ambientes, mirar la organización de los proyectos, poder orquestar las tareas, la autorización, quién va a poder ingresar, hacerlas en los agendamientos y ejecuciones de los procesos ETL que queramos automatizar y adicionalmente poder hacer todo el monitoreo. Esta herramienta va a estar soportada sobre otros de los web containers o de los componentes de almacenamiento de información web que son Tomcat, JBoss y WebLogic. Subversion es la parte que va a utilizar Talent para poder manejar el versionamiento o el ciclo de vida de los paquetes ETLs, ¿no es cierto?, de todos los proyectos de Talent. Y vamos a tener otro que es Git. Entonces, recuerden que muchas personas utilizan contenedores centralizados como Subversion o como Team Foundation Server en modo centralizado para hacer el ciclo de vida de las aplicaciones y, por qué no, el ciclo de vida de los proyectos de inteligencia de negocios. Para las personas que están un poco más relacionadas con la manera moderna de hacer administración de código fuente, Talent también posee una integración con Git, con lo cual vamos a poder manejar versionamiento distribuido de todas nuestras soluciones de inteligencia de negocios. Adicionalmente, vamos a tener una línea de comando, que es otra utilidad, que nos va a permitir manejar el Talent Studio sin interfaz gráfica y equivale pues obviamente al programa haciendo ejecuciones, y esto lo vamos a poder utilizar para programar nuestros paquetes de Talent a través de comandos BAT, de PowerShell o de cualquier otra herramienta que pueda hacer la ejecución de un proceso de Windows o un proceso en Linux. Recuerden que como esto es en Java, va a poderse desplegar tanto en Linux como en Windows y también como en ambientes de Mac. Vamos a tener otro servidor que se llama el Job Server. Esto es básicamente un agente ligero que nos permite monitorear la ejecución de los paquetes de Talent a través de algo que se llama el Tag Job Conductor. ¿Listo? Recuerden que Talent, como es una herramienta open source, se va a apoyar mucho en otros proyectos open source que están disponibles en el mercado, y adicionalmente pues ellos ya han desarrollado alguna serie de appliances que nos permiten tener una versión pro para una mejor administración. Vamos a tener también, vamos a poder tener también algo que se llama el Activity Monitoring Console, que básicamente es una consola web que nos va a permitir validar el flujo de datos y en tiempo real ver cómo está en la ejecución de nuestros paquetes. Adicionalmente tenemos algo que se llama el Log Server, que básicamente utiliza dos tecnologías como Elasticsearch y Logstash para poder hacer consumo en tiempo real o en streaming, capturar la información de los logs de las ejecuciones, tanto de la ejecución de los paquetes en Talent como de los servidores de Master Data Management, de los servidores, los contenedores web como los CSVs que pueden ejecutar los paquetes, y adicionalmente el Job Conductor. También vamos a tener la posibilidad de tener Data Quality Services, que es otra de las características bien interesantes que existen en inteligencia de negocios, para poder tener las bases de conocimientos y utilizar estas bases en todas las tareas de limpieza de datos de nuestras ETLs. Por último, tenemos un componente pago que se llama el Data Stewardship Console, que básicamente nos permite resolver los problemas que se van a generar en las limpiezas de datos. Entonces, poder encontrar cuando un dato que genera colisión o que no está en la base de conocimientos puede ser incluido o debería ser corregido con un valor que ya existe en nuestra base de conocimiento. Entonces, todo esto hace que sea una suite bastante completa de inteligencia de negocios, con algunos componentes que son pagos, otros componentes que son open source, pero que de seguro va a ser muy útil cuando las personas van a desarrollar proyectos y no tienen un alto presupuesto para la compra de herramientas de inteligencia de negocios. Hablemos ahora un poco de la arquitectura de Talent. Básicamente, a nivel de la arquitectura vamos a tener el Talent Administration Center, que sería como el servidor que se encarga de mantener toda la información de los productos, y Talent de por sí nos pide o nos sugiere que tengamos servidores adicionales para, por ejemplo, manejar la metadata o la estructura de nuestros proyectos a través del Project Metadata, que sería otro servidor que podría ser en Subversion o que podría ser en Git, según lo vimos en el slide anterior. Y tendríamos también el Admin Metadata, en el cual es un servicio que nos va a permitir
validar quiénes tienen derecho a ejecutar las ETLs, quiénes tienen el author y no podrían subir las ETLs o los proyectos realmente a nuestro servidor y ser versionados a través del Project Management. Recuerden que a Talent podemos acceder desde varias formas. Entonces, una sería el Talent Studio, que es la herramienta del IDE desarrollo. Vamos a poder acceder a través de un web browser, que sería el administrador o el monitor, desde el cual podríamos mandar a ejecutar inclusive nuestras ETLs. Vean que es bien interesante esto porque vamos a poder tener una ejecución a través, para operadores de centro de cómputo a través de una aplicación web. ¿Listo? Entonces, esto sí es una característica bien interesante que tenemos allí disponible. Por último, vamos a tener los servidores de ejecución que nos van a permitir ejecutar cada uno de estos jobs de las ETLs que vamos a tener en nuestros proyectos. Como pueden ver, la suite de Talent es bastante completa. En los slides que van a estar publicados, ustedes van a encontrar en la parte de abajo un enlace que les va a permitir conectarse directamente a la información. Vamos a ver, nos dice acá que el audio está fallando. Bien, parece que ya me escuchan sin problema. Vamos a continuar entonces con algunos de los requisitos que vamos a tener para trabajar con Talent. Entonces, refiriéndonos a los I de desarrollo, básicamente vamos a necesitar trabajar con una máquina que por lo menos tenga 3 gigas de memoria RAM y tenga un espacio de 3 gigas en el disco duro. Estas herramientas de software van a poder ser desplegadas tanto en Windows, en Mac como en Linux, dado que trabajan sobre el Java Runtime Environment, que es de Oracle. Luego este va a ser un prerequisito necesario, que es poder descargar este componente. Adicionalmente, como lo que vamos a tener es un compendio de librerías YAR, lo que vamos a necesitar también en Windows específicamente es tener el 7-zip, que es un comprimidor o un extractor de información open source que vamos a necesitar para poder desplegar toda la solución que tenemos de Talent. Vamos a hablar un poco ahora de la interfaz de desarrollo del IDE desarrollo, el cual vamos a contar básicamente con 5 posibles ventanas principales. La primera, vamos a tener la gestión del proyecto, que funciona tal cual como las soluciones que tenemos en Java. Vamos a tener unas carpetas donde vamos a tener los objetos ETLs. Listo, los vamos a poder versionar o vamos a poder tener una taxonomía de carpetas para poder organizar toda la información de nuestro proyecto. Vamos a tener otras carpetas donde vamos a guardar, por ejemplo, la metadata que va a guardar las conexiones que va a utilizar cada uno de esos paquetes. ¿Listo? Eso sería como las conexiones compartidas si habláramos, por ejemplo, de Integration Services. Y vamos a tener una serie de carpetas adicionales donde vamos a guardar, por ejemplo, código personalizado o donde podríamos agregar librerías Java que vamos a poder utilizar dentro de nuestras ETLs. Como pueden ver, esto es una interfaz gráfica de ejecución de código generado Java. Entonces, cada vez que nosotros arrastramos una caja a nuestra ETL, lo que vamos a hacer es crear código Java que va a empezarse a concatenar, va a crear sus propias clases y podríamos llegar a consumir cosas muy específicas o hacer desarrollos muy personalizados. Entonces está bien interesante eso. En la parte derecha vamos a tener más de 900 componentes. Esta es la herramienta ETL que creo que tiene más componentes disponibles y básicamente es porque cualquier cosa que diseñes en Java va a poder ser consumida a través de Talent Studio. Es decir, que cualquier componente que sea muy personalizado para un negocio va a poder ser desarrollado en Java y ser utilizado dentro de nuestra ETL. En el área de trabajo, básicamente vamos a poder arrastrar con drag and drop los componentes que tenemos disponibles y allí vamos a empezar a hacer nuestro flujo de trabajo. En la parte baja de la pantalla vamos a tener las propiedades de cada componente que funciona igual que la mayoría de herramientas. Al darle doble clic sobre el componente vamos a poder ver sus propiedades. Vamos a ver ahora una demostración de Talent Studio. Para esto voy a abrir mi consola
de Talent. Recuerden que esta la puede uno descargar gratuito. Y ahora voy a abrir el Task Manager para que ustedes vean cuánto consume esta herramienta. Entonces aquí empieza a subir, consume 50% de mi CPU, va subiendo la memoria, es una herramienta bastante pesada. Definitivamente hasta ahora está cargando el I de desarrollo y ahora voy a abrir mi proyecto que tengo, que es un demo. Y aquí empezamos a ver cómo él empieza a subir todo esto a memoria. Miren algo bien interesante, está que sube y miren el consumo que tiene mi SQL Server Data Tools con una solución abierta. Estamos viendo que realmente Talend tiene muchas posibilidades, pero definitivamente es bastante pesado. Vamos a ver, aún acaba de subir. Este es el ambiente para iniciar. Lo que vamos a tener son los jobs. Aquí a cada ETL, pues básicamente se le conoce como un job, que va a ser un trabajo que vamos a realizar dentro de un proyecto. Voy a abrir este job en particular. Este básicamente nos va a permitir tomar información de un CSV y cargar o volver esa información un XML. Una tarea sencilla, pero que se utiliza muchísimo cuando estamos utilizando buses empresariales para hacer envío de información desde archivos planos o desde conexiones de base de datos a través de servicios web en arquitecturas SOA. Entonces, como pueden ver, acá tengo mi paquete desplegado. Mi paquete básicamente se va a conectar a un archivo CSV. Acá le voy a decir cuál es la carpeta CSV en la que se encuentra la información. ¿Listo? Acá puedo cambiar la ruta. Aquí él me hace una prelectura de la información. Puedo escoger el tipo de formato con el que fue diseñada esa información. Puedo seleccionar cuál es el separador, cuál es el fin de filas, validar qué tipo de separador tiene, empezar a decirle que algunas filas van a ser de cabecera, lo cual es bien interesante para cuando son archivos planos generados por reportes como los que se generan desde SAP, poder quitar la cabecera o las últimas líneas donde me dice que es el fin de la información. Cosas como esas las puedo hacer fácilmente desde este wizard de configuración de mi conexión. Básicamente él va a tomar esta información y la vamos a arrastrar a un nodo, que será un nodo de escritura en XML. Y lo que tenemos que hacer aquí es decirle que lo configure o dinámicamente o nosotros mismos empezarle a decir cómo queremos que sea ese agrupamiento. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar las columnas y podemos decirle que él intente hacer la visualización de esa información. Algo que me parece muy interesante de Talend es que ustedes van a poderse acercar a la plantilla donde están haciendo el desarrollo y, por ejemplo, escribir el nombre de alguno de los componentes. En este caso voy a utilizar Tilleg Row, que básicamente me funciona como un visor de la información que va a pasar de un nodo a otro. Entonces, al colocarlo, él automáticamente lo va a ingresar en el flujo y aquí voy a poder ver qué pasa con el flujo de mi información. Si yo ejecuto este job, lo que estoy haciendo es ejecutando todo, abriendo Java Environment y ejecutando todo ese código que se ha generado. Entonces, él a través del log row me va a permitir ver qué filas fueron las que pasaron del CSV al XML. Esta es la manera que tiene Talend para poder hacer validaciones de la información que va pasando entre un nodo y otro. Una vez la información está disponible, vamos a tener que, o nuestros jobs están diseñados, vamos a tener que utilizar el Talend Administrator para poder coger esta ETL y subirla. Entonces, cosas interesantes que tiene definitivamente, miren, ya tengo conexiones prediseñadas a Amazon, a Dropbox, a Google Drive, a Marketo, a NetSuite, a Salesforce, y vamos a poder hacer conexiones de .NET, vamos a poder utilizar servicios red de web services, conectarnos a archivos para poder hacer administración o a través de Internet conectarnos a muchos nodos.
Como esta es una herramienta open source, muchas personas han ido agregando nodos que están disponibles de manera gratuita, pero van a haber otros nodos que nos van a funcionar muy bien si compramos el nodo pago que existe en la herramienta. Entonces, por ejemplo, conexiones a bases de datos de Informix y todo esto pueden ser un poco mejor pagar el conector pago que va a ser optimizado para su rendimiento. Con esto terminamos la demostración del funcionamiento de Talent. Vamos a pasar a hablar de nuestras siguientes herramientas. Bien, vamos a ver acá al final. Miren, Talent sigue consumiendo casi 800 megas contra 160 megas que tiene un proyecto en Visual Studio. Vamos a hablar ahora un poco de la suite de SQL Server. SQL Server tiene bastantes componentes en su edición SQL Server 2016, a la cual les recomendamos que se migren, porque definitivamente las funcionalidades que tiene SQL Server 2016 van a generar mayor valor a los negocios. Recuerden que Microsoft ha cambiado bastante su visión de las cosas. Ya no es un producto o una caja negra que solo funciona consigo mismo, sino a través de todos estos años se ha ido transformando para brindar a las personas el uso de nuevas herramientas e integrarse a herramientas open source. Entonces, con SQL Server 2016, ustedes van a poder acceder directamente a sus bases de datos desde R, que es una de las plataformas más utilizadas por los científicos de datos para hacer el análisis de información. Vamos a tener características de seguridad, como por ejemplo hacer bloqueo a nivel de fila, a nivel de columna. Vamos a tener cosas como data masking que nos van a permitir enmascarar la información cuando se está consumiendo. Vamos a poder leer diferentes fuentes de datos y esto creo que es una de las ventajas del cambio en el engine de SQL Server, y es que podemos utilizar información no relacional en JSON y vamos a poder conectarnos a través de Polybase a bases de datos no relacionales hechas en HBase. Entonces vamos a tener una gran suite de productos disponibles en SQL Server 2016 y que definitivamente se van un poco de la inteligencia de negocios, que es el primer frente que tienen las ETLs, y vamos a pasar a algo que es un enfoque muy hacia Data Analytics, que está bastante más interesante para la nueva realidad de los mercados y en tratamiento de información, pero sobre todo conservando un alto rendimiento para bases transaccionales y un aseguramiento de información como lo ha venido haciendo en los últimos años. Hablemos ahora un poco de las arquitecturas de implementación de SQL Server. Recuerden que la arquitectura de Talent está muy dada a exponer servicios en cada servidor. Como podemos ver, es una arquitectura bastante pesada en consumo de recursos, la de Talent. La de SQL Server básicamente estamos hablando que va a ser una arquitectura híbrida o distribuida, la cual vamos a poder tener servicios en la nube de Azure o en cualquiera de las otras nubes disponibles, ¿no es cierto?, para consumir servicios de información. Vamos a poder conectarnos a Office 365, archivos locales, a las bases de datos on-premise e inclusive a listas de SharePoint, que es otro origen no relacional que está teniendo bastante consumo a nivel en las organizaciones que han hecho implementaciones en SharePoint. Esta información la podría consumir directamente desde Power BI y aquí la transformación de los datos se haría directamente en Power BI, pero podría utilizar servicios de Integration Services para tomar información de todas estas fuentes y consolidar mi información en un Data Warehouse utilizando Integration Services. Recuerden que si estoy trabajando en la nube, tengo otras herramientas disponibles para hacer transformación de datos allí directamente. Bajando un poco más de nivel, yéndonos a la arquitectura de Integration Services, que es el producto ETL para desarrollo on-premise o para desarrollo de inteligencia de negocios en infraestructura como servicio, vamos a tener diferentes componentes que voy a nombrar a continuación. El primero es que vamos a poder manejar también versionamiento de proyectos, y esto lo voy a poder hacer a través de un componente que se integró en SQL Server 2012, es decir, hace poco más de 5 años, que se llama el catálogo de Integration Services. Básicamente, ¿qué es esto? Nos va a permitir coger nuestros proyectos o nuestras soluciones de Integration Services desarrolladas en SQL Server Data Tools y poder versionar toda esta información en una base de datos que va a ser administrada por el motor. Recuerden que estas soluciones también van a poder ser versionadas a través de Team Services o a través de Team Foundation Services si lo utilizan on-premise,
para poder tener un mejor control del ciclo de vida de los proyectos de inteligencia de negocios. Microsoft ha desarrollado un ecosistema bastante interesante de integración de servicios que con unos simples clics nos va a permitir integrar todo el versionamiento, la autoría y el manejo de proyectos de inteligencia de negocios. Adicionalmente, vamos a poder manejar acá también roles basados en seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Con Integration Services vamos a poder tener personas que tengan un rol de operador, es decir, que solo pueden ejecutar ETLs, otros roles que nos permiten solo visualizar la ejecución de los proyectos de ETLs o de los jobs de las ETLs para validar que se hayan ejecutado exitosamente y si no es así, poder informar o hacer un escalamiento de los errores a un equipo de segundo nivel. Vamos a poder tener centralización de configuraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los catálogos de Integration Services, con simplemente configurar algunos ambientes, voy a poder ejecutar la misma versión de TL en diferentes ambientes, como ejecutar ese paquete contra producción, ejecutar ese paquete contra desarrollo o ejecutarlo contra pruebas. Integration Services también nos permite hacer un despliegue y una ejecución y una administración de paquetes desde dos herramientas centralizadas. Management Studio, que es SQL Server Management Studio, que es la herramienta que se utiliza tanto para el desarrollo de queries o de consultas SQL como para la administración del motor y a través de SQL Server Data Tools, que es la herramienta para el versionamiento y la generación o el authoring de las soluciones de Integration Services. Vamos a poder acceder también a través de APIs administradas para consumir información de estos servicios y poder utilizarlo en herramientas de terceros. Adicionalmente vamos a poder hacer el login, ¿no es cierto? O el reporte de cuál fue la ejecución y vamos a poder utilizar también una troubleshooting o un análisis de performance de la ejecución de los paquetes con los reportes que tiene el SQL Server Data Catalog. A nivel de las herramientas, aquí vamos a hablar de una herramienta, una idea de desarrollo que va a ser SQL Server Data Tools. Recuerden que por ser una herramienta en este momento de Microsoft, pues para la versión que tenemos en este momento, SQL Server Data Tools está funcionando sobre Windows para el desarrollo de estas soluciones. Entonces, básicamente vamos a necesitar .NET Framework, creo que sería como un 4, o definitivamente pues con Windows 10 o Windows 8 funciona sin problema la instalación, inclusive en un Windows 7 va a funcionar sin problema. Vamos a necesitar 1 GB de espacio contra los 3 que teníamos en Talent y vamos a necesitar como mínimo 150 megas para poder desplegar el IDE de desarrollo versus los 800 megas que nos está comiendo en este momento Talent. Es una herramienta que ha sido bastante madurada en el tiempo. Esto va a correr sobre un shell de Visual Studio 2015 o Visual Studio 2017 o de Visual Studio 2013, dependiendo la versión de SQL Server que ustedes estén utilizando. A nivel de Integration Services, básicamente en nuestra interfaz vamos a tener algo que se llaman el control de flujo, el flujo de los datos, el manejador de eventos que nos permite validar cómo funcionaría nuestro flujo en caso de que se presente una excepción o un fallo en la ejecución del job. Y vamos a tener algo que se llama el Package Explorer que nos va a resumir todos los componentes que vamos a tener dentro de nuestro paquete. En el área de trabajo vamos a hacer el drag and drop, vamos a arrastrar los componentes que queremos utilizar y vamos a empezarlos a unir también con pipes o con conectores y en estos conectores vamos a poder configurar algo que es en qué momento se deben ejecutar las cosas, si cuando la ejecución del paso anterior fue exitoso o cuando falló o si se hace a través de una expresión que nos permitirá relacionar reglas. Por ejemplo, oiga, yo solo quiero cargar el archivo siempre y cuando tenga más de 10 columnas. Entonces, esto lo podemos manejar con una serie de componentes y a través de expresiones de los conectores poder definir si vamos a ejecutar o no el siguiente paso. A nivel del toolbox contamos con algo más de 100 componentes versus los 900 que tenía Talent. Definitivamente Talent tiene muchísimos más. Esto es evidente dado que es un producto open source en el cual muchas personas han ido desarrollando. Pero hay algo bien interesante que tenemos en Data Tools y es que nosotros también podemos crear componentes personalizados. Entonces, hay un framework abierto para que ustedes puedan crear sus propios componentes
de negocio y pueden inclusive comercializarlos. Hay varias empresas que han hecho componentes específicos para aumentar la velocidad de escritura y de lectura de bases de datos Oracle, para leer, por ejemplo, archivos comprimidos con zip y utilizar otras funcionalidades que están un poco más allá de lo que tiene por defecto el IDE de DataTools. Vamos a tener un espacio donde podemos configurar las conexiones de nuestros paquetes, las propiedades de cada uno de esos componentes, en que aquí cambia un poco la visualización, y algo que está muy interesante, que es la gestión de proyectos, donde vamos a consolidar todos los paquetes ETLs que hacen parte de una solución que vamos a cargar en el Data Catalog de SQL Server. Por último, en la parte de abajo vamos a tener diversas ventanas, como la ventana de resultados, donde podremos hacer el tracking de lo que está pasando con la ejecución de nuestros paquetes ETLs. Vamos a tener otra ventana donde podemos ver las variables que están siendo utilizadas dentro del paquete o dentro de alguno de los componentes de los paquetes. La posibilidad de utilizar parámetros, que son variables iniciales que no cambian durante la ejecución. Y vamos a poder hacer por último algo bien interesante, que es el login o la trazabilidad de la ejecución de los paquetes. Hagamos ahora una demostración de esto. Para esto voy a cambiarme ahora a mi SQL Server Data Tools, y aquí lo que podemos hacer es crear una nueva solución o un nuevo proyecto de solución de Integration Services. Para esto vamos a poder utilizar el wizard, que nos permite a través de un asistente conectarnos a un origen y guardar la información en un destino, o podemos utilizar un proyecto en blanco. En este momento, para dar un poco de celeridad al tema y utilizar mejor el tiempo, pues he abierto una solución que ya tenía, que me va a permitir hacer el cálculo de algunos indicadores. Entonces, como pueden ver, aquí yo tengo la posibilidad de arrastrar los componentes al control flow, los componentes que hacen parte del flujo de datos. Si ustedes entran a internet y buscan componentes de Azure para Data Tools, van a poder descargar estos nuevos componentes que están disponibles, como por ejemplo poder procesar una tarea de Hive directamente de nuestro HD Insight en Azure, una tarea de Peak, o poder hacer otro tipo de tareas bien interesantes, como descargar archivos directamente desde la nube o cargar archivos directamente a la nube. Recuerden que algo que hace parte de de las nuevas tareas que tenemos como ingenieros de IT es poder garantizar la continuidad de los negocios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Oiga, si se va a caer nuestro data center local, tenemos la posibilidad de restaurar la información o la operación en un data center alterno, pero ahora muchas personas están migrando en poder garantizar que ese ambiente alterno esté en una nube pública que tiene ciertos niveles de disponibilidad a nivel contractual. Entonces, a través de tareas como el Azure Blob Update Task, vamos a poder cargar información como, por ejemplo, nuestros backups de SQL Server directamente a un blob en la nube, y poder hacer una mejor gestión o tener una disponibilidad mucho mejor de nuestros backups en la nube, o restaurarlos inclusive a través de tareas programadas allí. Bien, vamos a eliminar estos componentes. Y aquí básicamente a nivel de las soluciones de SQL Server tenemos algo que se llama el control flow, que es el control del flujo, pero podemos entrar al data flow, que son las tareas de acceso a los datos, extracción, transformación y carga en un origen diferente. Como pueden ver, automáticamente cambian cada uno de los componentes que puedo llegar a utilizar. Si quiero ver las propiedades de un componente, basta con darle clic en Properties y aquí veo la información disponible de ese componente. O Microsoft tiene una cosa bien interesante, que es que nos abre una ventana de pop-up para poder ver la información o las condiciones, las propiedades de cada uno de estos pasos. Para ejecutar una tarea, yo puedo ejecutar un paquete completo o puedo ejecutar una tarea específica de este paquete con la tarea de Execute Task. De las herramientas que me parecen bien interesantes, bueno, aquí no he encontrado el archivo, ahorita le vamos a poner ese archivo nuevamente para que lo pueda encontrar, que básicamente hace parte de una expresión que va a traerme el nombre del archivo. Aquí podemos ejecutarlo desde esta opción para que cargue el nombre del archivo, y aquí podremos ver cómo se ejecuta esto.
Bien, ahí empezó a cargar la información a nuestra base de datos. Entonces, vamos a tener posibilidades de colocar data viewers, hacer un mejor debug de nuestros paquetes. Podemos llegar a garantizar, por ejemplo, que a nivel del control flow, colocar breakpoints para ver cómo estaba la información antes de la ejecución o después de la ejecución y que el paquete se detenga y poder ver cuál es la condición de nuestras variables en un punto del tiempo. Esta es una de las cosas que me parece más importantes y más interesantes del desarrollo que tenemos disponible en SQL Server Data Tools y es la posibilidad de hacer un mejor debug o una mejor inspección de código de qué es lo que está pasando a través de nuestros flujos ETLs. Una vez nosotros hemos realizado la solución o tenemos nuestros paquetes listos, podemos hacer algo que se llama el build de la solución, que es validar que todo esté bien, generar los ejecutables, y aquí algo que vamos a poder hacer es un deploy de estos paquetes. Al hacer el deploy, lo que voy a tener opción es poder ejecutar o cargar. Vamos a poder cargar nuestra solución directamente en nuestro catálogo de SQL Server para garantizar ver las ejecuciones y tener toda la trazabilidad de lo que está pasando allí. En este momento voy a abrir Management Studio, que es la otra herramienta que vamos a utilizar para poder validar el despliegue, lo que correspondería en Talent a un Administration Center. Aquí lo tenemos y si nos vamos a nuestro catálogo, aquí vamos a poder ver los proyectos que se han cargado. En este caso, cargué un solo paquete de demo. Y aquí voy a poder ver en los reportes las ejecuciones de ese paquete. En este momento ese paquete no se ha ejecutado. Vamos a ver si todavía sirve, porque la verdad no recuerdo cuándo lo cargué. Parece que no tiene mayores variables. Conexión a un catálogo, localhost. Vamos a ver. Listo, nos está diciendo que necesitamos un ambiente. Ok. Y aquí en este momento ya podemos hacer la ejecución de un paquete. Hemos ejecutado nuestro paquete y ya él nos dice, oiga, definitivamente esa tarea fue ejecutada. Ahí está en proceso y aquí ya podemos ver que el paquete falló y podemos ver las condiciones por las que falló. Seguramente tengo bastantes errores en ese paquete que había ejecutado antes. Bien, a través de estas herramientas, vamos a darle refresh para ver el error. Ya nos dice que la última ejecución fue un fallo, entre qué fechas, cuántos segundos se demoró en fallar y más información para poder hacer un seguimiento y una trazabilidad. Entonces, esta sería la consola que utilizarían los operadores de cómputo para poder trabajar con ese paquete. Una vez que hemos visto lo que podemos llegar a hacer con Integration Services, ya tener una visión general y ver en qué tipos de proyectos podría utilizar Integration Services, vamos a hablar de otra empresa que se llama Timi. Timi básicamente es una empresa de origen belga y intentó desarrollar una herramienta de extracción, transformación y carga muy ágil que permitiera solucionarse o ser utilizada en escenarios de Big Data y de análisis de datos. Está diseñada un poco más para hacer análisis de datos. Luego, no tiene todos los componentes de una suite completa de inteligencia de negocios como las que existen en los mercados. Aquí vamos a tener una herramienta de ETL, vamos a tener una herramienta de modelamiento que tiene un algoritmo de predicción propietario, el cual en teoría ha estado ha tenido muy buenos resultados en las pruebas KDE, que son algunas de las pruebas internacionales para modelamiento predictivo. Vamos a tener una herramienta para la visualización de la información que está más diseñada para las personas de marketing, nos permite identificar de manera gráfica los segmentos o cuáles son las variables importantes de los segmentos que tenemos en cada una de nuestras poblaciones o nuestra nube de población. Y por último, una herramienta de visualización de datos
muy parecida a Reporting Services y que básicamente se basa en Kibana, que es una solución open source para la visualización de datos. Kibana está desarrollada sobre PHP y utiliza Elasticsearch para hacer el consumo de la información. Entonces aquí vamos a tener también muchísimos conectores diseñados para conectarnos a bases SAS, para conectarnos directamente a paquetes o a información expuesta en Hadoop, conectarnos inclusive a correos electrónicos para extraer información de nuestros correos y poder hacer la parte de los análisis de información que vamos a tener en la organización. La arquitectura de, aquí está un error, esta es la arquitectura de Timi. La arquitectura de Timi es un poco más sencilla, básicamente lo que dicen ellos es extraiga toda la información que llegue a necesitar para el análisis de datos, déjela en una NAS o en una SAM como unos archivos compartidos para que puedan ser consumidos a través de Timi Modeler, para que puedan ser modelados, consumidos a través de Anatela también para las transformaciones, y esta salida puede ser visualizada a través de los diferentes visualizadores del mercado. Entonces podríamos generar información a través de Kibela, que es la herramienta de visualización propia del fabricante, pero podríamos generar de una vez información en formato de Tableau o de ClickView para que sea consumido por estos visualizadores que tienen un poco más de experiencia en el mercado y son un poco más utilizados, y estos serían consumidos directamente desde los usuarios finales. Como pueden ver, estos paquetes estarían como en un servidor y se programarían a través de tareas de Windows o se programarían a través de herramientas como las mismas que tiene Talent, que son open source, para poder programar o hacer schedule de los jobs. ¿Listo? Pero como tal no tiene un versionador propio de la información como lo tiene Integration Services, no tiene un componente de administración centralizada como lo tiene, por ejemplo, Talent o como lo tiene Microsoft, pero podría acomodarse a algunos de los que existen open source. Los requisitos que tenemos aquí, básicamente la instalación es un poco menor, en 170 megas de disco, y para cargar el programa en memoria solo vamos a necesitar 50 megas. Es el que tiene en teoría una capacidad mucho más light. El IDE de desarrollo está compuesta por básicamente una aplicación que tiene 3 o 4 ventanas principales. La primera es el área de trabajo, donde vamos a arrastrar cada una de las cajas con drag and drop. Vamos a tener una ventana de propiedades que funciona igual que en los otros productos, y vamos a tener una previsualización de los datos que sí está muy interesante, que me permite ver cuántas filas y cuántas columnas se han ido creando. A través de componentes como la calculadora, yo voy agregando columnas adicionales a toda mi ETL. Vamos a ver una pequeña demostración de cómo funciona esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento es abrir Anatela desde cero para ver cuál es el consumo de este recurso. Entonces, aquí ya de hecho tengo abierta mi sesión y me dice, oiga, yo me estoy cargando ahora en, bueno, esto ya es un paquete diseñado, me dice que esos son 96 megas que está utilizando y se carga mucho más rápido. Miremos los 96 versus los 170 de DataTools versus los 776 de Talent. Entonces ahí más o menos estamos viendo las proporciones de consumo de los IDEs. Me interesa que un IDE sea ligero porque básicamente es nada más la herramienta de desarrollo, pero lo que me interesa es que muela datos a una buena velocidad. Como les comentaba, esta es una herramienta para trabajar grandes volúmenes de información y lo que tiene son algoritmos optimizados para hacer la lectura, comprimir en memoria y poder hacer las transformaciones de manera mucho más rápida. Aquí me estoy conectando a un origen de datos que básicamente tiene 20 millones de direcciones con su distrito, con su departamento y con su provincia, y básicamente estoy moliendo 20 millones de registros solo con hacer un clic. Vamos a hacerlo aquí nuevamente. Voy a decir que borre el caché y que intente cargar nuevamente esos 20 millones de registros para que veamos la velocidad con que lo hace. Ya está, tenemos esa información. Aquí podríamos generar un componente que está bien interesante y es, oiga, yo quisiera validar que por lo menos esas direcciones, vamos a hacerlo ya en este evento para las 20 millones de direcciones, tengan por lo menos dos números. Cualquier cosa, dos números y cualquier otra cosa.
¿Por qué? Porque me interesa saber que por lo menos tenga un número de cuadra con la cual está combinando una calle. Entonces, vamos a ejecutarlo y en este momento estamos haciendo la tarea. Es una tarea bien pesada porque es de text mining para los 20 millones de registros y vemos cómo él va liberándonos la información poco a poco y nos dice si esa validación es buena o no. ¿Qué registros, por ejemplo, no tienen ningún número de cuadra en su dirección? Entonces ya vamos a ver que posiblemente este de acá y este de acá que no tienen números seguidos, pues no van a ser direcciones que fácilmente se van a poder utilizar por una sentencia de geocode. Ahí estamos procesando, se va moviendo eso como a buena velocidad. Mientras eso se mueve, hablemos otras de los posibles orígenes de datos. Como esta herramienta fue diseñada para Data Analytics, pues se va a conectar a orígenes de datos directos de las Telcom. Por ejemplo, hay componentes especializados para sacar la información directamente de las antenas, de los CDRs. ¿Listo? Vamos a poder conectarnos también a orígenes de datos OLDB o DBC, XML y JSON, que son formatos bien interesantes o SAS. ¿Listo? Como también a Excel. A nivel de transformaciones, pues tenemos un poco más de 100 componentes de transformación y vamos a tener algo que está bien interesante y es que a nivel de la ETL vamos a poder hacer de una vez tareas de data mining, es decir, podríamos coger una población y directamente automatizar la ejecución de un modelo predictivo sobre esa información que estoy cargando. Vean que acabo de hacer una tarea y acá voy a ver exactamente el tiempo que le tomó, 96 segundos para hacer la validación de texto a nivel de todas las cadenas de 26 millones de direcciones. Adicionalmente, han integrado nodos en Python y en R para que podamos llegar a arrastrar. Entonces, si a esta población de las 20 millones de direcciones quisiera hacerle un análisis de camins, bastaría con agregar ese nodo y podríamos ver, ejecutar unas tareas de análisis predictivo, unas tareas prescriptivas de R a toda esa población que estoy mandando y esa información ya dejarla procesada y dejarla en un origen de datos o en un destino que yo quiera. A nivel de los destinos de datos, pues podríamos guardar esto en una base relacional nuevamente, podríamos enviar un resumen, un resultado por correo, o podríamos generarlo en formatos de los visualizadores más comunes, como por ejemplo Tableau, ClickView o inclusive PowerPoint, que nos genere y nos actualice dinámicamente las presentaciones de la corporación. Este tipo de tareas pueden llegar a ser también automatizadas. Como pueden ver, este es alguno de los scripts que tengo allí disponibles de las tareas. Voy a abrir otro que me parece más interesante y que tiene que ver con la charla que tendremos dentro de 8 días de text mining. Entonces, vamos a ir acá. Voy a decirle que me deje ver uno de los archivos que tiene disponible esta carpeta. Básicamente lo que tenemos acá es el transcript que me genera una llamada telefónica. Esta llamada telefónica normalmente lo que tiene son la persona que interactúa como el que llama y el que recibe la llamada, que en este caso sería la persona de nuestro call center. Entonces, con herramientas como Nuance o inclusive con herramientas como Cognitive Services de Microsoft, voy a poder coger la información de voz de las llamadas y volverla o traducirla a texto con una muy buena precisión. Pero, ¿qué pasa cuando tengo millones de llamadas o cientos de miles de llamadas diarias para procesar? Seguramente que no sea muy fácil. Entonces, voy a poder utilizar estas herramientas de Big Data para leer automáticamente todas las llamadas de XML que llegaron a mi call center y poder buscar algunos patrones. Entonces tiene componentes específicos como por ejemplo este de Cloud of Words que me va a partir cada una de esas llamadas en las palabras para poder hacer un análisis estadístico de las llamadas y tiene nodos especializados como por ejemplo este de Correct Spelling que me va a permitir validar si lo que escribió la llamada realmente, o sea, si el traductor funcionó bien o si podía haber una palabra que es tan semejante que me dé una mejor precisión. Entonces, por ejemplo, acá él me dice, oiga, servicios y servicio está muy parecido y ya podría coger esta información. ¿Para qué lo hago de esta manera? Para poder utilizar, por ejemplo, otras herramientas como los boots y enviarle un mensaje un poco más específico de cuáles son las caracterizaciones o las características de mi llamada. Tengo también la posibilidad de usar algo que se llama el back of words, que me permite pasarle algunos de los posibles
comportamientos o palabras o sentencias que debería analizar como uno solo. Entonces, un saludo de cómo está, buenos días, muy buenos días, buen día, son palabras que para mí a nivel de análisis de texto van a ser comunes, que es un saludo. Entonces, con el back of words, él va a intentar dejar estas palabras como una sola palabra, como una sola sentencia, y de esta manera poder hacer un mejor análisis de mi información y las otras palabras que no sean esas, pues sí hacer un análisis de la raíz de la palabra y ver cuántas veces ocurrió dentro de una llamada o dentro de todo el conjunto de llamadas. Aquí estamos haciendo un análisis rápidamente de cerca de 41 llamadas que tenemos disponibles. Esta información podríamos meterla a través de KPIs para poder hacer un análisis, por ejemplo, en un call center de cuánto se está demorando realmente un asesor en dar respuesta en las llamadas que les llegan y poder tener un análisis de KPIs si está aumentando o está disminuyendo el tiempo por asesor dependiendo de las llamadas que está atendiendo, del tipo de llamada. Entonces vamos a tener una posibilidad bien grande de trabajar todo esto a través de las ETLs como Anatela. Entonces vemos que tenemos la posibilidad de manejar grandes volúmenes de información, pero que tenemos unos nodos especializados bien interesantes que van a permitirnos hacer el tratamiento de información para un análisis analítico de los datos. Para terminar nuestra charla, ya en contados minutos, vamos a tener esta matriz de comparación que me he tomado la libertad de hacer, obviamente ha sido a mi criterio, sobre las características de cada una de estas herramientas ETLs y una calificación como tal. Entonces, a nivel de componentes, definitivamente Talend es la más completa, y es porque está en un entorno open source y se está pegando a todos los proyectos que están saliendo continuamente. Entonces, a esta le da una calificación de 5. Integration Services a nivel de componentes es muy completa, pero pues digamos que como Integration sigue siendo ahora un poquito limitada con respecto a Talend, entonces su calificación es 3 y lo mismo Anatela que tiene unos componentes ya predefinidos bien interesantes, los que no los podemos desarrollar en C Sharp, perdón, en JavaScript o en R o en Python, los de Integration los podemos desarrollar en C Sharp, pero seguramente que no tienen una comunidad tan grande como Talend para el desarrollo de nuevos componentes. A nivel de despliegue Talend, a pesar de que tiene muchos componentes en su solución, pues vamos a tener que hacer bastante trabajo manual porque esas soluciones casi que no están integradas de forma de out of the box, es decir, que podamos hacer 3 o 4 clics y quede desplegada toda una solución. Integration Services definitivamente es la mejor para esto porque con 3 clics tú mismo haces el deployment de las soluciones que tengas o si lo tienes que pasar a otra área como infraestructura, pues básicamente puedes generar un ejecutable que haga ese despliegue de manera automatizada. Anatela definitivamente como no es una solución DBI completa, sino es la herramienta TL y la herramienta de análisis predictivo, pues definitivamente no tiene una buena calificación a nivel de despliegue porque no tiene ese ciclo de maduración para poder hacer despliegues. A nivel de personalización, definitivamente tenemos los 3 sabores. Con Talend podemos hacer programación directa en Java de componentes. Con Integration Services vamos a poder hacer desarrollos directamente en C Sharp o en Visual Basic.net. Con Anatela vamos a poder trabajar con lenguajes un poco más utilizados actualmente como JavaScript, Python y R. A nivel de rendimiento, Talend definitivamente se queda bastante corta y definitivamente es porque lo que él está haciendo es generando código Java o clases de Java por cada componente que yo coloque en mi solución y está pasando todo a través del Java Runtime Environment, es decir, que vamos a tener un componente adicional ahí para poder hacer las transformaciones de información, ¿no es cierto? A nivel de Integration Services, pues tenemos componentes que ya están precompilados para ser muy rápidos y que van a ser muy poderosos, pero también vamos a tener ahí una posibilidad de manejar componentes de C Sharp que obviamente pasarían por el Common Language Runtime de .NET. Y a nivel de Anatela, pues definitivamente la ejecución es mucho más rápida porque todo está desarrollado sobre C++, los nodos están desarrollados nativos y no pasan sobre un framework adicional allí. Entonces, Anatela seguramente que va a tener el mejor rendimiento ahí comparado con estas otras 2 herramientas. A nivel de documentación, Talend no tiene tan buena documentación sobre cómo empezar desde cero, conocer la herramienta, manejarla. No hay mucha documentación, no hay muchos videos muy buenos de tutoriales. Integration Services definitivamente tiene una comunidad grandísima y es algo a lo que Microsoft
le he invertido mucho con la Academia Virtual de Microsoft, con los cursos de EDX, donde podemos aprender desde cero a crear soluciones de Integration Services. Y adicionalmente tiene los sitios de entrenamiento presenciales donde también podemos tomar capacitaciones de 40 horas solo para aprender a utilizar este producto. Anatela es el que tiene una peor calificación dado que no han avanzado mucho en crear esa comunidad de la documentación. Integración con Data Analytics, definitivamente Talent no está tan buena. Vamos a tener algunas cosas allí, pero que van a funcionar dependiendo de los nodos que utilicemos. Integration Services también es buena y Anatela definitivamente pues está diseñada para que la misma TL pueda incluir los componentes de análisis predictivo allí, hablando de Python, hablando de R y hablando de inclusive el propio algoritmo que ellos tienen personalizado para ello. Bien, es el momento de las preguntas, entonces en este momento, si alguien tiene preguntas, con gusto las vamos respondiendo. Vamos a ver acá, Braulio. La experiencia de compilación de Java es un tanto lenta, por lo tanto es eficaz con los tiempos de ejecución y consumo de TL creados por Talent. Estoy de acuerdo contigo, Braulio. Definitivamente la experiencia que he tenido con Talent es que es bastante lenta. Listo. Vámonos con nuestra siguiente pregunta. Bueno, esta creo que es la misma. Vámonos con la siguiente. ¿Puedo crear script de componentes en Talent para conectarme a Active Directory, a SAP, a Web Service directamente? Efectivamente, tú puedes crear clases en Java y puedes empezar a colocar todos estos componentes en tu solución de Talent y podrías llegar a tener esos componentes para ser utilizados y compartirlos con la comunidad. De hecho, no te extrañes que ya hayan componentes diseñados para esto. ¿Cuáles son los requerimientos de hardware y de sistemas para utilizar Talent? En los enlaces que he colocado al final de las presentaciones vas a encontrar más información sobre lo que necesitas. Definitivamente lo que vas a hacer es un despliegue muy parecido a cuando haces despliegues de J2E de Java. Es decir, vas a tener que montar tu Tomcat o tu JBoss o vas a tener que montar tu WebLogic para hacer toda la consola de administración. Si vas a subir cada uno de los servicios independientes de, por ejemplo, Log Server, si no compras la versión Pro tendrías que hacer el despliegue de un Elasticsearch, que es otro proyecto de Apache que tenemos allí disponible para poder hacer todas las conexiones. El análisis de costo falta, bueno, sí. Creo que ese no lo he sacado. Eso depende mucho de esta charla técnica en las empresas que he ido a consultar un poco, les muestro el panorama de lo que está disponible en el mercado. Muchos de ellos ya tienen un análisis o tienen unas herramientas que han seleccionado que ya están utilizando y eso influye mucho en la decisión que toman de la herramienta ETL. A nivel de costos, definitivamente uno dice, no estoy pagando licenciamiento por Talent, ¿no es cierto? A no ser que compres el Talent Pro, pero el hecho es que sí necesitas personas que tengan bastante experiencia en desarrollo tanto de ETLs como en desarrollo de Java para que puedas dar una solución más efectiva. Claro, y si vas a procesar grandes volúmenes de datos, entonces el costo del hardware que tengas incluido va a empezar a aumentar allí. Con SIS he tenido problemas obteniendo datos de Oracle en performance. En tu experiencia con Talent, ¿cómo es? ¿Tienes nodos que son pagos de Talent para Oracle? Lo mismo te pasa en Integration Services. El nodo por defecto para conectarse a Oracle desde Integration Services no es tan rápido, pero tú puedes comprar otros que son personalizados y son muy económicos y mejora muchísimo el rendimiento. Tienes que ver también si tu versión de Integration Services es la Enterprise, puedes descargar unos nodos que ha hecho Microsoft para las personas que tienen la versión Enterprise del producto y puedes utilizar y el rendimiento es muchísimo mayor. Ahora, con Oracle tienes también otro problema adicional y es que tienes que ver a qué versión de Oracle te estás conectando. Si estás trabajando con las últimas versiones como la 11, 12, funcionan muy bien. Si estás trabajando con un Oracle 8, o un Oracle 9, que de hecho ya están deprecated por Oracle, pues definitivamente tienes problemas de rendimiento extrayendo la información.
No sé si con esto, Enrique, contesto tu pregunta. Bien, vámonos ahora con la pregunta de Julio. Pentaho Data Integration, lo he utilizado muy poco. Básicamente utilicé Pentaho cuando solo manejaban la versión community, era gratuita y realmente para bajos volúmenes de datos me funcionó muy bien. Hice cosas de conectarme a bases de SQL Server, extraer de archivos planos, me funcionaba muy bien. Sé que inclusive Pentaho ahorita tiene una solución muy buena que está disponible sobre AWS, sobre la nube pública de Amazon y que funciona bastante bien, que es la experiencia que me han comentado algunas de las personas que lo utilizan. No sé, Julio, si con esto te respondo. Listo. Margarita, hola, tengo un subdirectorio de archivos de 700.000 registros desde Excel a un SQL. ¿Cuál sería la mejor herramienta? Si ya tienes SQL Server estándar o Enterprise, Integration Services es una muy buena opción debido que ya no vas a tener que pagar licenciamiento y pues vas a poder utilizar la herramienta sin problema. 700.000 registros es una cantidad bien pequeña de registros, entonces no te va a gastar más de minutos en procesar esa información. La experiencia que yo he tenido con Integration Services es que trabajando millones de registros ya tiene uno que utilizar bastantes técnicas bien interesantes, como por ejemplo el Data Distributor Component, que es un componente especializado para la versión Enterprise, y este sí te va a generar buenos tiempos de respuesta para la inserción de datos. No sé si con esto te dejo claro. ¿Estás utilizando Data Services? Data Services es el de SAP, entiendo. SAP Data Services, ¿cierto? No tengo mucha experiencia con SAP Data Services. Lastimosamente no tengo mucha experiencia. Deberías hacer la prueba de pronto con SQL Server, a ver si puedes llegar a hacer la conexión. Si quieres, les voy a anotar acá mi correo. Ah, ya está, mira. Julián Castiblanco, jcastiblanco synergytpc.com. Si quieres, envíame un correo y podemos llegar a hacer una revisión y hacemos como un pilotico a ver cómo nos va con esto. Bien, creo que por el momento no hay más preguntas. Les agradezco a todos que hayan asistido a esta charla y ahora solo me resta invitarlos a nuestra próxima charla que es en 8 días. En 8 días vamos a estar con un nuevo speaker para la comunidad de paz virtual en español. Él es un speaker muy bueno que que va a darnos su charla desde Perú. Se llama Jorge. Jorge es especialista o tiene bastante experiencia en text mining y nos va a hablar sobre una característica bien interesante que tiene Power BI y es text mining con R en Power BI. Entonces, los esperamos dentro de 8 días. Por favor, infórmenle a las personas, a sus amigos, a las personas que tengan cerca sus contactos de esta charla para que esta comunidad vaya creciendo. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos dentro de 8 días. Hasta luego.